Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Mónica Pardo y el día de hoy con mis compañeros vamos a hablar de técnicas de mindfulness. Mi equipo está conformado por Juanita Valdivieso, Lubin Antonio Torres y quien les habla, Mónica Rocío Pardo. ¿Qué es el mindfulness? El mindfulness o atención plena es la capacidad de concentrar la mente en el momento presente, observando lo que ocurre sin juzgar ni intentar cambiarlo. En psicología se utiliza para entrenar la conciencia de los pensamientos, emociones y sensaciones, promoviendo una actitud de aceptación y calma interior. El origen y el desarrollo de esta práctica tiene sus raíces en la meditación budista, pero fue adaptada al contexto científico por Jon Kabat-Zinn en 1990, quien desarrolló el programa de reducción del estrés basado en mindfulness. Con el tiempo se integró en diferentes terapias psicológicas como la terapia cognitiva basada en mindfulness y la terapia de aceptación y compromiso. En fundamento teórico tenemos que el mindfulness parte de la idea de que el sufrimiento aumenta cuando reaccionamos de forma automática ante nuestras experiencias internas. A través de la atención plena se entrena la mente para observar sin reaccionar, lo que permite responder de manera más consciente y adaptativa ante las situaciones. Como bases neurológicas tenemos que las investigaciones muestran que la práctica constante del mindfulness modifica la actividad cerebral en regiones asociadas con la atención, la regulación emocional y la autoconciencia, como la corteza prefrontal, el cíngulo anterior y la amígdala. Estas adaptaciones se relacionan con una menor reactividad emocional y un aumento de la estabilidad psicológica. El día de hoy vamos a hablar de una técnica de mindfulness que se llama 5-4-3-2-1. Es un ejercicio que permite conectar a tierra para calmar la ansiedad y volver al momento presente por medio de los 5 sentidos. Consiste en identificar mentalmente 5 cosas que puedas ver, 4 cosas que puedas sentir, 3 que puedas oír, 2 que puedas oler y una que puedas saborear. Es una herramienta sencilla que se puede utilizar en cualquier momento para alejar la mente de pensamientos estresantes o intrusivos. Antes de comenzar, podemos tomarnos un momento para tener una respiración profunda. Podemos, en este caso, contar de 1 a 5, inhalando profundamente y luego exhalando. Entonces, en primera instancia puedo visualizar las plantas, veo el teclado, visualizo el mouse, mi teléfono celular, las tramas de la baldosa y por último el bafle del computador. En esta etapa tengo que sentir 4 cosas. Por ejemplo, puedo sentir la textura de mi cabello, puedo sentir la textura de mi piel. Adicional, tengo el paño con el que limpio mis gafas, que se siente suavecito. Y por último, la tela de la camiseta y el estampado, algo corrugado. En tercera instancia, logro escuchar los carros en la calle. Por otro lado, escucho el procesador de mi computador. Y por último, al fondo escucho un televisor prendido. En esta categoría debo percibir 2 olores. En primera instancia tenemos un splash que huele a rosas, a pétalos de rosa. Y por otro lado tenemos café instantáneo, como con notas acarameladas, como a tostado. Finalmente debemos saborear algo, ya puede ser
algo que tengamos cerca o digamos el sabor residual que tenemos en la boca. En este caso tengo un Halls. em, tengo un Halls. Digamos, siento el sabor fresco y sabe a cereza. Como decíamos anteriormente, esta técnica de 5-4-3-2-1 se puede utilizar en cualquier momento, especialmente cuando tenemos momentos de estrés, pánico o nos sentimos abrumados. Es útil, por ejemplo, antes de un examen o una presentación importante, durante momentos de sobrecarga emocional o sensorial y para tranquilizar la mente antes de dormir. Esta técnica ayuda a anclarlo a uno en el presente utilizando los cinco sentidos. Continuando con la explicación del mindfulness, vemos los principales beneficios, que son: mejora la regulación emocional y la concentración, disminuye los niveles de estrés, ansiedad y depresión, favorece la aceptación del malestar y la flexibilidad psicológica, potencia la autoconciencia y la conexión entre mente y cuerpo, y promueve un mayor bienestar general y mejora la calidad de vida. ¿Qué evidencia científica tenemos para el mindfulness? Diversos estudios han demostrado la efectividad del mindfulness en contextos clínicos. Tenemos el de Baer de 2003, que destaca su impacto positivo en la reducción del estrés. Hoffman en el 2010 encontraron que disminuye los síntomas de ansiedad y depresión. El de Tannhäuser y Posner en 2015 se evidencian cambios estructurales cerebrales asociados a la práctica constante. Estos hallazgos consolidan al mindfulness como una herramienta validada científicamente. Aplicaciones en la práctica psicológica. El mindfulness se aplica en programas terapéuticos individuales y grupales y se utiliza principalmente para manejar pensamientos intrusivos o rumiativos, disminuir la reactividad emocional, favorecer la aceptación en procesos de dolor físico o emocional y complementar tratamientos cognitivo-conductuales y contextuales. Aquí podemos ver los ejercicios más comunes del mindfulness, que son: atención a la respiración, observar el ritmo natural del aire, inhalar y exhalar. Atención en actividades cotidianas, se trata de prestar atención plena a actividades diarias como comer, ducharse, caminar, notando detalles como sabores, texturas o el contacto de los pies con el suelo. El escaneo corporal, recorrer mentalmente el cuerpo notando tensiones y sensaciones. Y la meditación guiada, seguir instrucciones auditivas que dirigen la atención al presente. Ahora vamos a hablar de la técnica del body scan. Este es un ejercicio de atención plena dirigido a recorrer el cuerpo parte por parte para enfocar la mente en sensaciones físicas presentes sin juzgarlas. ¿Para qué sirve? Aumenta la conciencia corporal, reduce el estrés y tensión acumulada y mejora la regulación emocional. Vamos a ver cómo se practica. Primero, hay que adoptar una postura cómoda y llevar la atención a la respiración. Recorrer el cuerpo lentamente de pies a cabeza. Observar la temperatura, la presión, la tensión o ausencia de sensaciones. Si la mente se distrae, volver suavemente a la parte del cuerpo explorada. ¿Cuál es la clave? No buscamos relajarnos, sino entrenar la observación de nuestro cuerpo sin juzgar. Gracias. Bueno, es importante contar con un paso a paso para implementar el mindfulness, debido a que en el espacio o en el entorno, incluso para la persona, cualquier estímulo puede parecer un distractor. Y pues recordemos que la idea es llevar a esta persona a que pues pueda conseguir esta atención plena. Nosotros resumimos este paso a paso en 7 pasos, los cuales vamos a explicar a continuación. La primera es como la preparación del entorno, poder digamos que estar en un lugar donde se pueda
practicar esta atención plena, pues porque, por ejemplo, va a ser muy difícil para un paciente o para una persona decirle como, haz atención plena en medio de la Caracas, donde hay un tráfico terrible en hora pico y los Transmilenios van y vienen y todo el mundo pitando y la gente pasando, pues digamos que va a ser mucho más complejo para la persona aplicar el mindfulness. Entonces, la idea es, pues, tener como un espacio o un entorno seguro, si es posible, pues, en una habitación, sin música, sin ruido, con una postura que de pronto él pueda tener cómoda, como estar en una silla o estar acostado. El enfoque inicial siempre va a ser el anclaje corporal, siempre va a ser, pues digamos que nuestra compostura física en el sentido de poder concentrarnos en respiración o en nuestras partes del cuerpo. La observación consciente es como permitir que empiece a llegar esta ola de estímulos o de pensamientos sin necesidad de controlarlos. Entonces, por ejemplo, hay pacientes que han comentado que haciendo esto, o por ejemplo, cuando les piden como no muevas el cuerpo, entonces el cuerpo solo como que por reflejo se mueve, entonces como tratar de no controlarlos, como y quedarse de manera erguida y tener que controlar es estar quieto, sino como empezar a dejar que lleguen esas cosas y entender que no debemos controlarnos y soltar como ese control. Redireccionar la atención es como en el punto o en el momento de que se está haciendo como la atención plena y el mindfulness y pues digamos que aparezcan estos distractores, poder enfocarnos nuevamente en, ok, apareció esto o de pronto escuché un sonido en mi estómago mientras estaba respirando porque almorcé granos y me sentaron mal, pero no voy a concentrarme en ese sonido, no voy a empezar a pensar, bueno, ¿y qué voy a hacer de almuerzo mañana? Ya no puedo hacer granos, ¿será que sobró? Y es que sobró, y ahora yo qué voy a hacer con toda esa cantidad de comida, sino volver a redireccionar la atención. Asimismo, el cierre y la práctica, pues realizar como esa reflexión de cómo se logró, qué se hizo, qué apareció en ese momento, cómo se logró redireccionar esa atención y poder integrarlo esto a la vida diaria para que de forma regular pues se pueda como generar esa practicidad y esa experiencia en el manejo de la atención plena. Ahora bien, nosotros vamos también pues a explicar un ejercicio que escogimos precisamente para el mindfulness, para la atención plena, y es, nosotros escogimos pues diferentes herramientas, cada uno de mis compañeros pues va a explicar cómo, o la idea es que pueda explicar cómo se haría cada parte, y para mí, Juanita Valdivieso, yo quiero explicar la siguiente. Entonces, esta se llama atención en actividades diarias. Se trata de prestar atención plena a las actividades diarias que se hacen a menudo, como por ejemplo comer, ducharse, caminar, pero notar los detalles en sabores, texturas, contactos con los pies en el suelo y demás. Entonces, esto normalmente se le solicita al paciente que pues asiste a terapia que pueda hacer esta atención plena en estas sencillas actividades que se hacen. ¿Por qué? Porque muy a menudo las personas suelen hacerlo de manera automática, como en piloto automática. Entonces, por ejemplo, se levantan, se bañan, se cepillan los dientes, comen algo súper rápido, salen y ya se saben la misma ruta. A veces que cuando van manejando ni siquiera están prestando atención porque ya todo lo hacen en piloto automático. Comen, ni siquiera sienten texturas, si está caliente, frío, está bien cocinado o no, porque está como el afán de solo tengo una hora de almuerzo, tengo que hacer ese informe y ahorita qué voy a hacer y por la noche no puse a descongelar el almuerzo, ta, ta, ta. Entonces se hace este ejercicio tratando de centrar la atención plena de la persona en lo que está haciendo en el momento eh, preciso. Por ejemplo, si tú estás comiendo, estás comiendo. Entonces, atento en, bueno, cómo me quedó el arroz, qué textura tiene, quizás se cocinó con mantequilla, quizás se cocinó con ajo, quizás se cocinó únicamente con aceite y por eso es un poco más grasoso. Esta carne está adobada en paprika o tal vez está adobada en salsa de ajo, ta, 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 y no como comer pensando en otras cosas, solamente ingiriendo alimentos y hablando con otra persona y viendo el video en el celular y demás. Entonces, de esto se trata como
atender como la atención en las actividades diarias, sentir texturas, sentir temperaturas, ducharse, entonces, en que cómo siento yo que el agua recorre mi cabeza, que el agua empieza a bajar y de repente llega hasta mi espalda, luego se transfiere a mis pies y la temperatura cuando ya está en los pies se enfría un poco y de cierta forma empiezo a sentir el cabello un poco más pesado porque ya está más húmedo, como de verdad empezar a tener como esa atención plena en las actividades que se hacen como piloto automático para poder empezar a entrenar esta atención plena. Y ahora nosotros queremos presentar la conclusión de esto y es, eh, ¿qué concluimos del mindfulness? Es una herramienta terapéutica que está basada en evidencia científica, que esto es muy importante. Sabemos que existen otros tipos de propuestas de intervenciones psicológicas, pero muy pocas basadas en evidencia, con muy poca, digamos que, investigación y soporte teórico. Sin embargo, el mindfulness es basada en evidencia y está comprobado que esta atención plena fortalece la autoconciencia, regula las emociones y la aceptación, pues, de estas cosas sin necesidad de controlarla. Su integración en la práctica psicológica permite a las personas desarrollar una relación más saludable con su experiencia interna, favoreciendo el bienestar y la calidad de vida. Y por último, queremos presentar pues las referencias de donde nosotros nos basamos para poder escoger esta intervención psicológica como lo es el mindfulness y la atención plena. Muchas gracias. Eso sería todo.